Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar un poco con Excel y en Excel vamos a ver cómo automatizar una factura de compra-venta. Sí, vamos a trabajar con una factura de compra-venta y vamos a ver cómo llenarla desde principio a fin de manera de que nos permita ingresar datos tanto de clientes como de productos y poder trabajar automáticamente. 2, 5, 7, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 2, 5, 7. En Excel podemos trabajar y ver una factura de compra y venta donde tiene un número de cliente, sus datos, la forma de pago, el tipo de factura, los códigos de los artículos que se venden, la cantidad, la descripción de los artículos que se venden, el precio unitario y el precio total, donde podemos ver también la cantidad de artículos facturados, los lugares que nos quedan por facturar y ver la discriminación de los gastos, es decir, el subtotal, el IVA, según la condición ante el IVA, va a ser el porcentaje que va a pagar, un nuevo subtotal, un descuento o un recargo, depende de la forma de pago que tenga y el total que va a pagar. Esta factura, por supuesto, va a estar ligada a una lista de mercadería. Nosotros simplemente hemos puesto una poca cantidad de mercadería, pero puede ser la cantidad que usted quiera. En Excel podemos incluir la cantidad que usted quiera. ¿Tiene que estar debajo de la factura? No. Podemos incluirlo en otra hoja si queremos. Pero a un modo práctico lo hice con pocos ejemplos y en la misma hoja. Y acá tenemos la base de datos o tabla o listado de clientes. Nosotros vamos a agarrar y vamos a empezar a facturar. Bien, vamos a comenzar a completar. ¿Qué es lo que primero imaginamos? Que estamos frente a un negocio, tenemos nuestra factura de compra-venta y el primero que nos llega es el cliente. Lo que le preguntamos primero, suponiendo que el señor es cliente, si es cliente tendrá un número de cliente. Y vamos a suponer que el señor me dice que es el 523. Yo ingreso ese número de cliente y al hacer Enter me tendría que aparecer el apellido, el nombre y la situación ante el IVA de esa persona. Ve que yo acá ingresé, apreté Enter y no me aparece nada. ¿Por qué? Bien, porque primero tenemos que colocar la fórmula para que me lo busque. ¿Cómo se busca? Bien, aquí en apellido vamos a colocar el signo igual. Aquí en apellido vamos a colocar la función buscar B corta porque quiero que me lo busque en vertical. Nosotros tenemos que aclarar que desde Office 2007 hacia abajo funciona la función es buscar B corta. Desde Office 2010 actualización en adelante, después de la actualización de Office 2010 empieza a trabajar consulta B corta. Es decir, la función buscar B corta se transforma en consulta B corta. ¿Por qué acá trabaja con? Porque estamos trabajando con una planilla que fue diseñada en un Office 2007. ¿Qué es lo que me va a buscar? Me va a buscar el número de cliente, es decir, lo que hay en D1. ¿Dónde me lo va a buscar? Y buscamos, vemos dónde están los clientes y seleccionamos el rango completo, desde el primer número hasta la última situación del IVA que tenga. ¿Y qué quiero que me devuelva? En este caso el apellido.
Y cuando nosotros tenemos seleccionado el rango de los clientes en esta tabla, ya las columnas se empiezan a enumerar dentro del rango. Fuera del rango, la columna 1 es A, la columna 2 B y la 3 C. Pero dentro del rango, la columna 1 es B y la columna 2 es C. Y así sucesivamente. ¿Qué me interesa a mí? El apellido. ¿En qué columna está? ¿En la 1? No, en la 1 está el código. ¿En la 2? Sí, en la 2 está el apellido. Entonces le pongo simplemente el número 2. ¿Estamos? Y aprieto Enter. Fíjese que 523 me devolvió Heredia. Si nosotros vamos y buscamos 523, vemos que es Heredia. Ahora necesito que me devuelva el nombre. De la misma manera, buscar B corta. ¿Qué cosa? Ese número, ¿dónde? En todo el rango. ¿Y qué quiero que me devuelva? Ahora, la columna 1 que está el código, no. La 2 que está el nombre, el apellido, no. La 3 que está el nombre. Enter. Y si vemos, me aparece María. 523, Heredia María. Ahora, quiero que me devuelva la situación anterior de ellos. Repito la fórmula. Buscar B corta. ¿Qué quiero que me busque? Este número de código. ¿A dónde? En el mismo lugar, desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiero que me devuelva? La 1 está el código, la 2 está el apellido, la 3 está el nombre, la 4 está la situación anterior. Agarro, Enter. Fíjese que ya me devolvió la situación anterior. Fíjese que si yo cambio de número, por ejemplo, al 525, me dice que es Careaga Domingo y es responsable en cripto. 525, Careaga Domingo y es responsable en cripto. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo 700? Me pone Martínez Javier. Y no es, el 700 no es Martínez Javier. ¿Por qué? Y porque al 700 no lo encuentro y me da el último. Y si le pongo 100, me da error. ¿Por qué? Porque al 100 no lo encuentra. ¿Cómo lo soluciono a esto? Bien. Me vengo al primero. Vamos a poner de vuelta el 523. Me vengo al primero. Lo edito. F2. Y acá le tengo que poner una función si. ¿Qué es lo que hace la función si? La función si va por una cuestión lógica. Si se cumple, que haga una cosa, si no se cumple, que haga otra. A ver, si lo que hay en D1 es menor a 520, punto y coma, ¿qué es lo que va a hacer? No me va a devolver nada. Es decir, comilla, comilla, significa vacío, que no hay ningún texto dentro de esas comillas. Punto y coma. Caso contrario, que me busque. Pero
si lo que hay acá adentro es mayor a 534, que también ponga vacío. Caso contrario, que lo busque. Fíjese que yo tengo que agarrar y cerrar todos los paréntesis que abrí. Abrí 1, abrí 2 y abrí 3. Tengo uno solo, 2 y 3. ¿Qué hace esta función que nosotros describimos? ¿Qué es lo que está haciendo? Y nos vamos acá. Si ingresó un número menor a 520, lo va a buscar, como no lo encuentra, no me va a devolver ningún apellido, nada. Si ingresó un número mayor a 534, no lo va a encontrar y no me va a devolver nada. En el caso de que no sea menor ni que sea mayor a estos números, siempre teniendo en cuenta el primer número de la lista y el último número de la lista, si no está encuadrado en eso, lo que va a hacer, me va a buscar B corta, ¿qué va a hacer? Me va a buscar. ¿Cómo buscar B corta? Busca en la primera columna de su rango, en la primera columna, busca el dato que tiene que buscar, busca el dato, el número de cliente, y si lo encuentra, te va a devolver el contenido de la columna que haya en el número que vos le especificaste. Si es columna 2, el apellido, si es columna 3, y así si tuviéramos 20 columnas, la columna que... Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es modificar esto que ya veníamos y que teníamos. O sea que le pegamos una más. ¿Qué es lo que me dice cuando pretende? Que me falta cerrar los paréntesis. Aceptamos la corrección. Me dice que falta cerrar todos los paréntesis que abrí. Me pregunta si acepto la corrección que me proponen ellos. Yo le digo que sí. Y esta. Entonces, si yo escribo un 100, no me escribe nada. Si yo escribo 523, aparece nuevamente Heredia. Si yo escribo un 659, no me aparece nada. Ahora, fíjense que como acá está lleno, si yo lo borro, esto podemos correr el riesgo de que nos aparezca una falla. ¿Cómo se soluciona en el caso de que me aparezca una falla? Y es muy simple. Se vuelve a agregar, así como le pusimos nosotros, que si el número es menor que ponga vacío, que si el número es mayor que ponga vacío, le ponemos que si esto es igual a vacío, que sea vacío, que no escriba nada. Caso contrario, que considere las otras opciones y que lo busque. Esta partecita de lo vacío lo vamos a agregar a los demás para poder
Lo corregimos en cada una de las celdas. Y de esa manera tenemos la primera parte de cómo buscar el dato del cliente. Si no hay nada, no me pone nada. Si tengo un número que está encuadrado dentro de los que tengo en la lista, me agarra y me lo devuelve. Y si yo escribo un número que no figura en la lista, no me devuelve nada. De esta manera, nosotros ya vemos la primera parte de cómo buscar un cliente dentro de un listado de una tabla de cliente en una factura de compra-venta. Desde ya, muchísimas gracias y los espero en el próximo video que continuaremos automatizando nuestra factura de compra-venta.